Hola flipados y flipadas de la cocina, hoy os traigo pesto, pero como lo hacen las abuelas italianas. La versión clásica. Cuesta un poquito, pero hacerme caso que es impresionante. Si vais a hacer una buena pasta, aprenderos esta receta. ¡Vamos! Aquí nuestros ingredientes: albahaca fresca, habrá unos 25 gramos de albahaca, aceite de oliva que sea bueno pero con poca acidez para que no se nos apodere el sabor, queso parmesano recién rallado 20 gramos, piñones pero que previamente hemos tostado en una sartén y un ajo laminado para incorporarlo mejor. Así que con todo esto empezamos. A ver gente, lo primero deciros que esta salsa de este modo hecha os la tenéis que currar cuando tenéis una pasta de Butilov o habéis hecho una pasta casera, chapó. Para una pasta seca normal que cocéis, cogéis los ingredientes, lo metéis en el Turmix y a tomar por saco bicicleta. Empezamos a hacer esta pedazo de salsa al método tradicional, que no tiene nada que ver con la del Turmix. Empezamos, un poco de sal al mortero, adiós sal. Metemos el ajo laminado y ya tenemos que ir, no se chafa, ¿vale? Esto es como hacer el alioli casero, que tenemos que ir, nos cuesta un ratico, ¿vale? No se chafa, paf, paf, no. Así que vamos a conseguir una pasta de ajo, así girando, chafando, ayudándonos con la rotación del mortero. Mirad, cuando tenemos ya nuestra pasta de ajo, incorporamos los piñones tostados y lo mismo, vamos chafando y hay que conseguir una pasta. Tenemos que sacar los aceites esenciales. El pesto no es más que un equilibrio estratosférico entre los aceites esenciales del ajo, los piñones y la albahaca. Y la verdad es que queda perfecto. Luego ya un poco de parmesano y puedes morir en paz. Mirad, ¿veis cómo esto ya empieza a estar aceitoso? Pues ahora vamos incorporando poco a poco nuestra albahaca. Venga, y lo mismo, sin chafar, así, ya con más velocidad. Veis que ya vamos consiguiendo una pasta. De vez en cuando nos ayudamos con una cuchara, ¿vale? Para coger los restos y acumularlos, porque se nos queda por aquí pegado. Y ya se vuelve otra vez para el medio y seguimos incorporando nuestra albahaca, así hasta que la acabemos, ¿vale? Venga, venga, ya vamos para adelante. A ver qué pastica, esto huele que alimenta. Esta cantidad será para un par de platos de pasta. Venga, incorporamos la mitad del parmesano. Venga, vamos a incorporar el parmesano. Esto ya más fácil, ¿eh? La otra mitad. Venga, ya tenemos el queso incorporado. Recogemos todo y ya le vamos a poner el aceite. Mirad qué pasta, ¿eh? Vale, pues ahora el aceite lo tenemos que incorporar a hilo. Si vais a hacer la versión Turmix, la rápida, meter unos 150 mililitros de aceite. Y aquí vamos a emplear mucho menos, lo que nos pida. Vamos al hilo, ¿vale? Y removiendo. Echamos un poquillo, que vaya emulsionando, ¿eh? Vamos metiendo más aceite. Venga, un poquito más. Venga, un chorrer más. Y esto lo tenemos finiquitado prácticamente. Venga, mirad qué cremita tenemos de pesto más buena. Menudo pesto nos estamos currando. Aquí los flipados y flipadas de la cocina. Bueno, ya tenemos nuestra crema de pesto. Ya veis que tiene diferencia, ¿eh? Con la del Turmix. Esto es el pesto auténtico. Mirad amigos, os explico. Es una crema, ¿vale? Es una crema, está espeso. Es así porque nos va a ligar con el agua de la pasta, que tendrá almidón de la propia pasta, ¿vale? La pasta, cuando hagáis casera, no la escurráis directamente en el escurridor. En la misma olla la sacáis con una espumadera grande y tiene que ir con un poco de agua a la sartén. Entonces ya con ese poco agua que llevará la pasta, esta crema de pesto nos va a ligar y nos va a quedar perfecto el plato. Bueno amigos, por favor, si lo probáis, dejádmelo en comentarios a ver qué os ha parecido esta receta de pesto. Nos vemos en la siguiente receta. Hasta luego.